Hola a todos. Hoy en día existe una gran cantidad de dispositivos y aparatos con los que los científicos estudian la materia oscura, los agujeros negros y otros misterios inexplicables del universo. Cada año la ciencia se desarrolla más y nuevas verdades son reveladas a la humanidad. Verdades que años atrás eran inimaginables. Probablemente hubiéramos podido llegar a todos estos descubrimientos únicos mucho antes si usáramos todos los inventos que los genios científicos alguna vez crearon. Pero muchos de ellos fueron olvidados o escondidos de manera inmerecida, y algunos se perdieron por completo en las páginas de la historia. Sobre estos inventos hablaremos hoy. ¡Adelante! Motor magnético. La mayoría de los dispositivos que mejoraron la vida humana fueron creados por inventores que creían que eran útiles para la humanidad. Troy Reed es solo uno de ellos. En 1989, él inventó y patentó un motor magnético que no necesita combustible, cero combustible. Al mismo tiempo, el dispositivo es lo suficientemente potente como para mover un automóvil, pero no requiere carga, ya que se carga de forma independiente durante la conducción. Suena como un sueño, ¿eh? Lastimosamente, este motor nunca fue producido en masa, aunque con su ayuda los autos podrían ser mucho más geniales que los de Tesla. Método de Rife. En 1934, el científico Royal Rife creó una máquina para combatir el cáncer, pero debemos aclarar que él era partidario de la teoría de que el cáncer es un pariente directo de los virus. Por esa razón, Rife inventó un generador especial capaz de atacar ciertas células infectadas con frecuencia y destruirlas. ¿Qué dices? ¿Suena a tonterías? Y sin embargo, el tratamiento dejó 14 casos documentados de recuperación de pacientes con estado terminal de cáncer. Ni siquiera la medicina moderna puede conseguir tales resultados, y estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Sin embargo, cuando Rife se negó a cooperar con el jefe de la Asociación Médica estadounidense, la organización hizo todo lo posible para frustrar su investigación y acusar al científico de fraude. Por supuesto, todo esto es solo un rumor, porque no hay documentos que definitivamente prueben la lucha de la asociación contra el método de Rife. El científico fue sobornado muchas veces, el equipo desapareció de su laboratorio, donde también ocurrió un incendio, y al final Rife simplemente se dio por vencido. Control de lluvia. Controlar el clima es uno de los deseos más antiguos de la humanidad. No es de extrañar que esta posibilidad haya sido deseada por muchos, desde brujos malvados hasta mutantes del equipo del Profesor X. Pero estarás de acuerdo en que controlar la lluvia sería realmente conveniente, especialmente cuando tu ciudad sufre una sequía y está a punto de comenzar un incendio. Wilhelm Reich, un científico y psicólogo que notó una sequía que destruyó una cosecha de arándanos en Maine, creó una invención conocida como Cloudbuster. Al menos eso es lo que dice la leyenda. De acuerdo con el Bangor Daily News, que describió por primera vez el trabajo de esta máquina, en el momento de su lanzamiento no había pronósticos de una posible precipitación. Sin embargo, pocas horas después de que Reich instalara y activara su invento, aparecieron nubes de tormenta de la nada y cayeron 0,64 centímetros de lluvia. Tal vez la tecnología de Reich presentaba una amenaza para algunas instituciones gubernamentales, ya que su investigación fue restringida y el trabajo y los prototipos fueron eliminados. La segunda prueba de la máquina no se llevó a cabo y pronto la historia fue olvidada, como otra leyenda moderna. Pero imagínate cuán prometedor sería este desarrollo. Motor a base de agua. Poder usar agua como combustible sería un verdadero tesoro para el mundo moderno. Algunos aseguran que el inventor estadounidense Stan Meyer inventó un motor a base de agua a finales del siglo pasado. El elemento principal del dispositivo es una especie de celda de combustible de agua. Es allí donde el agua, con la ayuda de la electrólisis, se descompone en hidrógeno y oxígeno, formando el llamado gas explosivo, hidróxido de hidrógeno. Fue esto lo que Meyer instaló en el motor de un buggy. Reemplazó las bujías con inyectores especiales que inyectaban el gas explosivo a los cilindros del motor de combustión interna. El inventor construyó el vehículo en 1990 y lo mostró a un corresponsal del canal de televisión de Ohio. Según él, 83 litros de agua eran suficientes para hacer un viaje de Nueva York a Los Ángeles. Son, por cierto, casi 4.500 kilómetros. Desafortunadamente, la historia de Stan Meyer terminó de una manera intrincada y trágica. El propio inventor fue asesinado y su motor fue calificado como falso. Material Starlight.
Único en sus propiedades, este material fue inventado en 1983. Su creador era un peluquero ordinario de Yorkshire, cuyo nombre era Maurice Ward. A pesar de que el anciano no tenía educación técnica, de alguna manera logró crear Starlight, una sustancia capaz de soportar temperaturas colosales, 3 veces más altas que las requeridas para la fusión de diamantes. Durante las pruebas de laboratorio incluso pudo resistir el calor de una explosión nuclear. Solo imagínalo. Starlight atrajo la atención del público después de que sus pruebas se mostraron en la BBC. El material se aplicó a la superficie del huevo, después de lo cual se expuso a una temperatura de 2500 grados Celsius. Después de unos minutos, la superficie del huevo solo se calentó ligeramente, mientras que en el interior el huevo permaneció completamente crudo. Por desgracia, Ward no se atrevió a licenciar el material por temor a que Starlight fuera utilizado por delincuentes. Como resultado, el material durante su existencia nunca salió de las paredes del laboratorio. El propio inventor murió en 2011 y la fórmula de Starlight desapareció con él. Generador Hendershot. El 28 de febrero de 1928, un hombre llamado Lester Hendershot se hizo famoso por su dispositivo sin combustible, del que todos los periódicos hablaban. De una manera increíble, Hendershot logró obtener energía con su dispositivo usando el campo magnético de la Tierra. Puedes decir que el dispositivo era como una gran brújula inusual. El dispositivo producía electricidad que podía alimentar el motor, pero no realizaba ningún movimiento útil de forma independiente. Por primera vez, la idea de este dispositivo le llegó en un sueño cuando tenía 20 años. Durante varios años, Hendershot olvidó la idea y comenzó a trabajar en ella cuando tuvo que reemplazar el motor roto en un avión de juguete. Según los registros disponibles, Hendershot creó un dispositivo útil con una potencia de 200 a 300 vatios. Durante algún tiempo el científico fue una verdadera estrella, pero pronto las alabanzas en su dirección fueron reemplazadas por acusaciones de charlatanería y fraude. Después de un tiempo, Hendershot recibió una fuerte descarga eléctrica y nunca más se presentó con sus desarrollos. Según su hijo, Mark Hendershot, su padre recibió $25.000 por no revelar información sobre el generador. Sistema de codificación SLUT. El primer disquete de 20 centímetros apareció en 1971 y solo contenía 80 kilobytes de información. Hoy en día esa cifra nos parece simplemente ridícula, cuando cualquier teléfono inteligente tiene esa misma cantidad de memoria pero en gigabytes. Pero la humanidad pudo haber conseguido mejores resultados y mucho más rápido. En 1995 el inventor holandés Romke Jan Bernhard Slot ideó un algoritmo que podía comprimir cientos de gigabytes de información. Era compacto y no se trataba en absoluto de la compresión habitual. El algoritmo del proceso de descifrado en sí mismo ocupaba 370 megabytes. Slot demostró su éxito guardando simultáneamente 16 películas en un chip de 64 kilobytes. Sin embargo, en 1999, unos días antes de la transferencia del código fuente al público, el inventor murió en circunstancias inusuales y se perdió toda la información. Pero si esta tecnología llegara a las masas y se desarrollara, hoy nuestro teléfono podría contener casi todas las películas del mundo. Disco de Searle. Toda su vida el inventor John Searle soñó con reproducir las imágenes e ideas que tuvo cuando era niño. Un día él descubrió que agregando un pequeño componente de la corriente alterna a la frecuencia de radio durante la fabricación de imanes de ferrita les otorgaba propiedades completamente inesperadas. Después de una serie de experimentos con imanes planos, Searle hizo un imán anular y varios cilíndricos. Magnetizándolos abiertamente, puso imanes cilíndricos en el lado exterior del imán anular y un ligero empujón de uno de los cilindros hacía que todos los cilindros comenzaran a moverse en círculo, y este movimiento no se detuvo. Tomando este efecto inusual como base, Searle creó un generador en el que sus imanes vivos se movían generando energía eléctrica. Ya esto en sí era increíble, pero el científico descubrió que cuando la velocidad de rotación de los cilindros magnéticos aumentaba, el generador perdía peso. Para investigar este efecto, Searle creó un generador por separado en forma de disco y lo desenrolló a alta velocidad.
De repente, el disco, aún girando, se elevó rápidamente unos 15 metros. Emitía un brillo rosado y el aire olía a ozono. Searle se tomó su tiempo para aprender a operar este disco volador y al final literalmente derrotó a la gravedad. Los experimentos de Searle con el disco levitante se prolongaron desde 1963 hasta 1978, hasta que se completó la financiación del programa. El científico nunca patentó su dispositivo y destruyó todas las muestras de trabajo casi de inmediato. Hoy viaja con conferencias por todo el mundo, pero afirma que tiene miedo de volver a demostrar públicamente sus inventos. Demasiadas personas malas en el mundo. Carburador de Ogle. En la década de 1970, el inventor y mecánico Tom Ogle creó un carburador completamente nuevo. Su funcionamiento se basaba en el calentamiento de la gasolina para producir vapor, que luego caía en las cámaras de combustión. No solo la invención de Ogle ahorraba significativamente combustible y por lo tanto dinero para los automovilistas, sino que casi no contaminaba la naturaleza. El inventor incluso afirmó que el escape de un automóvil equipado con su carburador podía ser usado para secar el cabello, pero aunque el dispositivo fue probado exhaustivamente, incluso con éxito, nunca fue producido en masa, pero no era por problemas de seguridad. Ogle fue abordado repetidamente por representantes de compañías de gas y petróleo que le ofrecían grandes cantidades de dinero para que detuviera la investigación. Cada vez Tom se negaba obstinadamente hasta que finalmente el 19 de agosto de 1981 su vida terminó de repente. Los médicos descubrieron que la razón de esto eran demasiadas drogas y alcohol, pero los familiares no creían en los datos oficiales. Demasiados de los inventos de Ogle podían afectar la fortuna de los más ricos, y con la muerte del creador de un carburador económico, la humanidad ha perdido este único dispositivo que nadie ha podido recrear.